Saludos amigos, estamos en el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional y seguimos trabajando desde casa para cuidarnos de la pandemia de la COVID-19. Esta vez, nuestro equipo de trabajo ha rescatado una entrevista realizada en abril de 2017 a uno de los intelectuales cubanos que más ha aportado a la cultura de nuestra nación, a un creador e historiador quien perdiéramos físicamente en julio pasado. El doctor Eusebio Leal Spengler intercambió sobre la devoción de los cubanos a la Virgen de la Caridad del Cobre, sus variantes religiosas y el patronato concedido por la Santa Sede. La invitación está hecha. Usted no se aparte, que ya comenzamos. De las tradiciones en la narración oral y las investigaciones provienen las historias de la aparición por vez primera de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, las cuales apuntan al 8 de septiembre como el día de su aparición y de mayor demostración de fe de los cubanos. El doctor Leal explica los aportes culturales de esta aparición en Cuba. Veamos. Hace apenas 3 años, en el año 14, hemos celebrado el 400 aniversario de las apariciones, tal y como consta en los testimonios que lentamente se recogieron a partir de los hechos. Y ese es más o menos el horizonte. El escenario, el oriente de Cuba, la parte más caliente de la isla y del país. El sitio, el agua, la bahía de Nipe, una de las más grandes del mundo, y la motivación de los pescadores, buscar sal. Salieron a la mar a buscar sal, a un cayuelo o a un sitio donde la encontraban, según una fuente de la tradición. Todo se encarna mucho en la tradición oral, y en medio de todo esto, la noche, la incertidumbre, quizás la tormenta, tal y como la presenta continuamente en sus pinturas Roberto Fabelo. Es una tempestad, es una ola del mar, y en medio de eso, 3 pescadores. La barca es para mí un elemento muy sugestivo, porque somos una isla y todo lo hemos recibido del mar, desde los aborígenes que llegaron de la mar hasta la conquista, las expediciones libertadoras, las expediciones invasivas, todo lo hemos esperado a la orilla, con una rosa, con una bandera o con un machete en la mano. Entonces la barca es Cuba, que está siempre en esa especie de incertidumbre geográfica. Y en ella 3 hombres. Es curioso que también en 3 regiones se va a dividir la isla en un momento oportuno: Oriente, Occidente y Centro. Van 3 hombres. Y esos 3 hombres se suelen identificar en la voz popular más antigua como los Juanes, los 3 Juanes, independientemente que alguno no tendría este nombre. Juan es muy simbólico, porque Colón le llamó a Cuba Juana en homenaje al príncipe Juan, que tuvo una vida efímera. Y durante mucho tiempo se hablaba de la isla Juana. Juana, Juanes, la barca, la tempestad y ahora la Virgen. En medio de la tempestad quieren ver en el mar un pájaro, un bulto, y cuando se acercan, una pequeña imagen. La última persona que tocó esa imagen para restaurarla me reveló que no es de madera, sino de pasta de caña. Está hecha con una pasta, no hablo de caña de azúcar. Hablo de una escuela de imaginería que está en México y un poco en Guatemala y Centroamérica, que utilizaban la pasta de madera con moldes y trabajaban y hacían imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que la Virgen tenía una obra material, que decir, no era un objeto caído del cielo, sino que posiblemente escapó de alguna circunstancia terrible. Se dice que los marinos, cuando veían en riesgo las naves por tormenta, lanzaban al mar las imágenes. Lo cierto es que la imagen de la Virgen es reconocida, y según la tradición había una tabla identificativa, luego perdida, que decía "Yo soy", o al menos diría Nuestra Señora de la Caridad. Entonces, los 3 Juanes, uno reza y 2 reman. Quiere decir, se habla de lo contemplativo y de lo activo. Y al mismo tiempo un reencuentro con la isla, que es la costa y el hato de Barajagua, que es un hato indígena, un lugar donde están los indios. Y es curioso que la Virgen, su primer encuentro es con los indios.
Y su segundo encuentro va a ser en el camino de ascenso y de vuelta, según la tradición de la niña o la adolescente Apolonia que la cuenta y está en los relatos, hasta llegar al Real de Minas del Cobre, que eran las minas del rey, y los esclavos que estaban allí eran propiedad de la corona. He ahí todo lo que esto supone: una realidad geográfica, una realidad tecnológica, una realidad etnográfica, una realidad histórica, hoy reconocida, y también una realidad mística, y una mulatez que habla de algo muy importante, que es el mestizaje que se crea en el continente, de lo español y de lo indígena, y a lo cual se van a sumar después otros elementos que llegan. Llegan ya casi inmediatamente encontramos que entre los propios llegados en la nave de Colón vienen gente que tiene, como el propio Colón, una procedencia distinta a la española. Aceptamos el hecho de que Cristóbal Colón es de la República Marinera de Génova. Si eso es verdad, se va formando sobre nosotros una tormenta de identidades y de realidades que conforman la cubanía. Con el tiempo irá formándose una identidad. La Virgen representa un anuncio de identidad propia y fue desde entonces un culto ligado a los pobres, a los menos favorecidos, a los esclavos, a los indios oprimidos. No tardó en ser también un signo de rebeldía. Leí anoche, antes de venir casualmente, unas cartas de Ana de Quesada, la esposa de Céspedes, donde le habla de la medalla de la Virgen de la Caridad que le había regalado y que él llevaba errante por los montes del oriente de Cuba. Después de esas consideraciones, Leal explicó por qué la religiosidad forma parte indisoluble de la cultura cubana. Lo que el hombre no puede explicar, a mí me interesa mucho esa última reflexión de Fidel publicada, en la cual él habla de lo que la ciencia puede o no explicar, de lo que no hay explicación. Al menos, digo yo, la religión ofrece una respuesta a ciertas incógnitas no resueltas. Todos los días hay noticias nuevas, que se descubrió vida microscópica en un pequeño satélite de no sé qué planeta, que hay probabilidades de que en tal lugar, pero nosotros formamos hasta ahora una realidad que nos ha convertido al menos en el centro vital de esta galaxia. Pero como esto es infinito y se nos habla de los lugares oscuros, de los túneles prácticamente que aparecen dentro del movimiento estelar, de los huecos oscuros, en fin, de todo eso, pues bien, la religiosidad es también una explicación que se han dado los pueblos sobre el qué y el por qué. Eso no nos excluye de ninguna forma a nosotros. Formamos también parte de una Europa que debatía el tema religioso con una gran intensidad. Colón tiene un pie en la Edad Media y un pie en la modernidad. Viene con la Biblia en una mano y al mismo tiempo con Marco Polo, pensando en el Corsoneso áureo, pensando en que va a hallar en esta latitud del mundo la India, China, el Japón, o quizás piensa cuando llega al corazón del continente, prácticamente a pocas leguas de las costas de la actual Venezuela, en tierras continentales, al ver la salida impetuosa al mar del gran río Orinoco, piensa que allí debe estar el paraíso terrenal, aunque después considera que este es un otro mundo. Y ese otro mundo no pudo estar ausente de la gran realidad que España trae en sí misma. Una batalla religiosa que había terminado prácticamente unos pocos días antes de la partida de Colón, cuando son expulsados de España, primero políticamente, no físicamente, pero sí políticamente, con la rendición de Granada, los árabes que habían ocupado parte del territorio lo habían islamizado desde el año 711 de nuestra era. Y en segundo lugar, los judíos, que fueron despedidos del suelo español sin bolsa, sin oro, sin plata, sin nada, salieron hacia Portugal y después hacia el mundo. Quiere decir, las dos grandes religiones que procedían de un mismo ámbito bíblico llegan con la predicación cristiana a este continente. Quiere decir, esa realidad va a ser enriquecida luego cuando otros recién llegados incorporen su propia mística. Y de todo eso se forma esa percepción religiosa cubana que es también liberal. En mi juventud se decía, yo soy creyente y creo en todo, pero no voy a la iglesia.
o yo soy muy creyente y todo, pero no creo en esto o en aquello. Siempre con un rasgo liberal que nos dio también el iluminismo, nos dio también la filosofía heterodoxas del siglo XVIII, la masonería librepensadora y anticlerical que predicaba y hablaba de la igualdad de los hombres. Todo eso nos permeó de una percepción mística de la realidad y del mundo, independientemente que también hemos tenido con nosotros una realidad agnóstica. Esto no cubre a todos los cubanos, quiere decir que lo bueno, yo diría, lo precioso de la situación es que muchos creen y otros no creen, y que exista una convivencia entre los que creen un poco o creen más, o tienen una ortodoxia religiosa o no la tienen. El pueblo cubano es ajeno a los fanatismos. Se formó, yo creo que uno de los mejores legados de la República Revolucionaria del 69, me refiero a Guaymaro, es la separación de la Iglesia, quiere decir de la religión y del Estado. Quiere decir un Estado laico, de libre profesión para cualquiera, pero en el cual no se le impone una determinada doctrina, cualquiera que ésta sea. La Virgen de la Caridad del Cobre es una variante de devoción mariana dentro de la religión católica. En Cuba no es el único culto femenino. Eusebio Leal explicó qué representa para Cuba y para los cubanos la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre entre el resto de las devociones marianas presentes en nuestro país. Bueno, como bien lo has dicho, es dentro de las devociones marianas, la Virgen es una, pero en cada lugar adquiere los rasgos y la identidad del pueblo que la toma como mediadora o como suplicante ante el Salvador en beneficio de uno u otro pueblo. Es una ilustre intermediaria la Virgen, porque no hay nada más importante para el cubano que su madre. Eso viene en nuestra naturaleza latina, hispana, se pierden las raíces del tiempo africana universal, ese culto a la maternidad que es tan importante. Tú recuerdes los pequeños pueblos de Cuba y encuentras el culto a la madre, el monumento a las madres con el niño, y eso nace de esa cultura filial, de ese amor filial, la devoción a nuestros ancestros, a nuestros padres. Si eso es así, entonces hay que comprender el papel mediador de la Virgen dentro de la estructura religiosa del cristianismo católico. El proceso de formación del cubano y con él la religiosidad compuesta por culturas provenientes de diversos continentes se mezcló para dar lugar a un complejo étnico-cultural distinto, heredero fundamentalmente de los ascendientes españoles y africanos. Sobre la conversión de la Virgen de la Caridad del Cobre en otras variantes religiosas, el doctor Leal ofreció sus consideraciones. Fue una conversión sincera, porque lo primero, y lo vamos a ver en los libros de la época, es que los esclavos recibían el nombre de los dueños, recibían el nombre de la nación de donde venían. Decían Juan Congo, Miguel Carabalí, Antonio Fula, Antonio no sé qué, y después adquieren el nombre de los dueños. Van a ser Juan Morales, Antonio Perdomo, fulano y fulano y fulano. Esa asimilación del nombre es también la asimilación de una nueva personalidad. Por eso aparece siempre esa yuxtaposición. Hay un documental muy bonito en que hay un diálogo entre el Tatanganga de Regla, muerto hace muchos años, y el monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que era entonces un sacerdote recién llegado, que dice, ese que unos llaman Babalú Ayé y otros llaman San Lázaro. Ese diálogo es un diálogo muy esclarecedor sobre el tema de esa yuxtaposición. Yo no creo en el discurso de que eso fue una simulación, no. Eso fue una conversión sincera, pero que no tenía explicación de ningún tipo. Es más, algunos predicadores, por ejemplo, hablaban de que en la huida de la Virgen y San José y el niño a Egipto se había abierto un árbol en cuya gruta, al parecer, se habían ocultado. Esto es parte de lo que se llaman los evangelios apócrifos. Quiere decir, la iglesia solamente acepta 4, Mateos, Lucas, Marcos y Juan. Pero habían otros de muy antiguos, pero posterior a los discípulos de los apóstoles. Y se tienen como parte de la tradición cristiana. Y en esos aparece la huida a Egipto y aparece la leyenda del árbol. Si eso es así, te podrás imaginar cuando se fundan las poblaciones al pie de grandes árboles, entre ellos La Habana, y la gente ve en ese árbol un ente sagrado,
y hasta hoy lo es. Cuando yo empecé mi trabajo hace tantos años, el templete estaba cerrado siempre y solamente se abría una vez al año. Fue en el 450 aniversario de La Habana que se abrió por vez primera para todos los días. Y entonces sí venían todavía gente muy vieja durante la madrugada a darle las vueltas, no como una cosa turística, ni como un rito banal, sino como una cosa verdaderamente espiritual. Venían muchos ancianos con ofrendas, no como ahora, que es el dinero. Dejaban dinero, pero dejaban también plátanos, cocos, todas las cosas imaginables. Y era una ofrenda a Agayú, que es como identificaban a San Cristóbal con la figura gigantesca que ellos concebían. Si tú entras como yo, que estoy en las ciencias sociales y no en los estudios teológicos, sino en los estudios históricos, entro de lleno en el tema, encuentro que fue, como te dije, una conversión sincera, por identificación de una cosa frente a otra. Y entonces dijeron, bueno, esto se parece a lo mío, es que no puede ser otra cosa que esto, no puede ser otra cosa que ella. Así fue el culto a Santa Bárbara, por ejemplo, que era patrona, figúrate, de los artilleros y de los que estaban en la fragua y en el fuego. Qué cosa más parecida que aquello otro en que ellos creían. Y entonces ahí surgió esto. Ese sincretismo de que hablaba don Fernando es una realidad objetiva. Le propongo hacer una pausa en este intercambio que hemos rescatado de nuestros archivos. Le comento que decidimos presentar en esta emisión la entrevista íntegra que concediera Eusebio Leal a Cuba Visión Internacional, porque este 11 de septiembre cumpliría 78 años de vida el eterno historiador de La Habana. No se aparte, breve pausa y volvemos. Esa es La Habana, esa es La Habana. Vinieron por las islas un día los pueblos aborígenes, con todos sus sueños, su mística, su visión de la creación del mundo, del océano. Atrás llegaron los que venían de Europa, de África diversa, con su arrebatada libertad, su mística propia. Los del país del loto, como decía Dulce María, desde el mundo austral, se fueron reuniendo en este Mediterráneo y formando eso que somos los cubanos. ¡Qué bella es mi ciudad! Retomamos nuestro intercambio y les recuerdo que hemos rescatado de nuestros archivos personales una entrevista que concediera el doctor Eusebio Leal Spengler en abril de 2017 a Cuba Visión Internacional sobre la devoción de los cubanos a la Virgen de la Caridad del Cobre. Antes de la pausa, el historiador referenciaba los estudios de don Fernando Ortiz y en el prólogo a una edición reciente del libro de Ortiz, Historia y Etnografía de la Virgen, Eusebio Leal dice que quizás la razón por la que el bote no está en la imagen es porque todos los cubanos navegamos en este bote por su amparo virginal. ¿A quién puede no amparar? ¿A quién puede no amparar? Te he citado al primero de los cubanos de nuestro tiempo, que es Fidel. Y ves tú con qué respeto trató el tema. Yo que tuve el placer de escucharlo en muchas ocasiones en este tema, y estuve presente en algunas de sus conversaciones con Fray Beto o con otros ilustres sacerdotes a los cuales conocí en estos años, siempre recuerdo que trató este tema con un particular respeto. ¿Sí? Es que siempre tuvo la intuición de que esto era un valor del pueblo cubano y por tanto como tal debía ser respetado. Y cuando la Virgen hizo su recorrido por toda Cuba, hace poco, muy poco tiempo, pasó por todas partes. Y en todas partes había respeto. Hubo algún lugar donde alguien trató de hacer algún tipo de manifestación por tener otra corriente cristiana que consideraba en este desfile una especie de acto idolátrico. Alguien le dijo, no, es la Madre de Jesús. Veámoslo así. Lo que está desfilando no es algo que sea propio de los católicos, ni de los cristianos evangélicos, ni de este ni de aquel. Independientemente de cualquier actitud, estamos reverenciando a la Madre de Jesús y en este caso estamos reverenciando
una identidad o un rasgo, digo yo, del pueblo cubano, quiere decir de nosotros. Tengamos o no fe religiosa o tengamos o no una actitud agnóstica o simplemente distante de todo sentimiento de religiosidad, lo cual no solamente es respetable, sino forma parte de una realidad universal. También Leal explicó que la fe de los cubanos a la Virgen de la Caridad del Cobre se profesa desde cualquier estrato social y cultural. Lo que pasa es que hay que insistir mucho en el derecho de que tienen también todos los cubanos a no tenerla. Quiere decir, siempre existirá esa realidad objetiva. El que tiene una fe y esa fe la considera apostólica, quiere decir, la considera necesariamente como una fe que busca catequizar o evangelizar a los demás, porque cree que su religión es la única y la verdadera. El mundo ha evolucionado. La fe también, en la medida en que avanzan las luces del conocimiento, se van purificando conceptos que podían ser un poco circunstanciales, epocales, que pertenecen a otra etapa de la historia. Cuando yo adquirí mi formación cristiana, lo que estaba escrito en el libro de devoción del padre Lefebvre, que todos utilizábamos, era: fuera de la iglesia no hay salvación, lo cual hoy es impronunciable. Es impronunciable, porque hoy vemos en los jardines del Vaticano al Papa con los representantes de las otras religiones, de otras corrientes cristianas, judías, o de otras musulmanas, o de otras creencias, budistas, y los vemos llegar pacíficamente. Ese diálogo interreligioso que Juan Pablo II favoreció y que los papas continuaron con mucha energía, con más fuerza aún hoy, ahora. En un mundo pluralista como el actual, nadie puede tener el monopolio absoluto de la razón. Por tanto, lo mejor es no predicar la tolerancia, sino el respeto. Y el respeto es, por ejemplo, el respeto al Estado laico. Es un respeto al Estado laico, como una conquista republicana nuestra, pero en el cual cada cual tiene la libertad de hacer lo que quiere con su espiritualidad, sin que ofenda a un tercero. La Virgen de la Caridad del Cobre fue declarada por el Papa Benedicto XV y por escrito pontificio el 10 de mayo de 1916 patrona de la República de Cuba. Veamos la importancia que le concede el doctor Eusebio Leal a la declaración de este patronato. Bueno, el Papa Benedicto XV se encuentra ante un dilema, el dilema de una república independiente que ha nacido del fuero laico que ha establecido la República de Weimar, de un severo enfrentamiento porque la iglesia, que era el culto oficial de la corona española, la corona católica, el rey católico, el rey español, se regía por el concordato. Por tanto, con la salida del ejército, tuvieron que salir también el arzobispo de Santiago y el obispo de La Habana, porque los dos estaban sindicados de haber bendecido a las tropas españolas y pedido el favor de Dios para una victoria sobre las armas cubanas. Y también durante mucho tiempo ocultaron el papel revolucionario de los sacerdotes patriotas que antes, durante y después del padre Varela lucharon por la libertad de Cuba. Eso fue ocultado. ¿Por qué crees tú que el padre Varela no está enterrado en una catedral ni en un templo? ¿Por qué está en la Universidad de La Habana? Porque fue la intelectualidad y fue la cultura la que lo trae de San Agustín de la Florida. La iglesia está todavía permeada del papel españolizante que ha ocupado su cúpula. Pero lo cierto es que Céspedes ingresa bajo palio en la iglesia de Bayamo, que hoy es catedral, entra bajo palio, que estaba reservado solo a los gobernantes. Y hoy en esa catedral está el mural de la escena de la bendición de la bandera y de la bendición del Ejército Libertador por un cura patriota que lo hace. Y estaban con ellos en el monte, el padre Odio, el padre Batista y otros tantos más. Entonces es una historia controversial. Todo eso inquieta a la Santa Sede cuando trata de establecer relaciones con una república a favor de que el nombramiento de un obispo recaiga en un cubano. Es muy interesante porque hay un expediente de cartas al Papa en que le escriben distintas personalidades cubanas abogando por un determinado sacerdote y no por otro. Lo más interesante es que hay cartas de Máximo Gómez, de Salvador Cisneros y de otros libertadores y personalidades cubanas.
De ahí que cuando el general Jesús Rabí, que en verdad era Sablón de apellido, pero Rabí tiene algo que ver y tiene una connotación cristiana. Se dice que su padre o él mismo habían sido personas de gran fe cristiana. Encabeza un listado de libertadores que piden en gracia lo que la Virgen había significado para ellos. Fíjate que cuando llegas al pequeño poblado del Cobre, que es una aldea pequeña, muy pequeña, hoy todavía, pensar en las fotos que tenemos del siglo XIX, en que aparece una aldea de bohíos, no quisiera equivocarme, pero está entre 14 y 19 generales del Ejército Libertador que salieron del Cobre. Quiere decir que era un foco de rebeldía y un monumento ahí a los esclavos. Olga Portuondo ha hecho un maravilloso trabajo sobre la Virgen de la Caridad y sobre la rebeldía de los esclavos en el Cobre. Y eso es doctrina probada. Eso fue así. Entonces, esto sirvió de base para otorgar un patronato a partir de una bula papal, de un reconocimiento pontificio que se consagra finalmente cuando el último de los 3 papas que visita Cuba ofrece a la Virgen lo supremo que la Santa Sede podía ofrecer a un patrocinio de esa naturaleza, que por lo demás era reciente, porque era un patrocinio que se establece en el siglo XX. Pues bien, el Papa Juan Pablo II le trae una corona. ¿Quiere que le revele el misterio? Bueno, el misterio es que la Virgen no tenía su corona, porque en el momento de la victoria de la Revolución en 1959, unos fugitivos llevan la corona de la Virgen y estaba en el santuario de la Virgen en Miami. Y entonces alguien le devuelve al cardenal arzobispo de La Habana esa corona desarmada. Y tenía otra corona la Virgen. El Papa le ofrece una corona enjollada. Y hay una anécdota muy importante. Cuando el Papa visita Cuba, viene un grupo de sacerdotes y de cristianos prominentes invitados por Fidel. Eso lo organizó en gran medida Fray Beto. Vinieron los sacerdotes y las personas amigas y entonces en la mesa comiendo se produjo una conversación que Fray Beto me ha contado. Y doy fe porque Fray Beto no solamente fue amigo, sino un respetado amigo del jefe de la revolución. Y dice que de pronto uno de los sacerdotes, muy jacobino por cierto, dijo, qué vulgaridad esa del Papa, de venir a colocar una corona de oro y piedras a la Virgen. Y entonces el comandante le dijo, no padre, el problema es que la Virgen no es solamente la Virgen, es la patrona de los cubanos, le dijo Fidel. Y ahí terminó la discusión. Pues bien, el último regalo fue la Rosa de Oro. La Rosa de Oro es la máxima contribución que los papas antiguos ofrecían a los reyes cristianos y muy pocas veces ese obsequio trascendental en los tiempos modernos se ofreció a un patronato como el de la Virgen de la Caridad sobre el pueblo cubano. Por eso hoy allí en el Cobre, detrás del cristal blindado, está el ánfora con la Rosa de Oro, regalo del Papa. En varias de sus respuestas durante este intercambio, Eusebio Leal apuntó sobre la representación de la Virgen de la Caridad del Cobre como símbolo de cubanía. Así concluyó nuestro diálogo en abril de 2017. Yo creo que está ahí, es parte de la realidad cubana, ejerce para una parte de los cubanos un patrocinio más intenso que para otros, porque está unido a su fe religiosa, a otros está unido a su historia, y por eso lleva en vestido bordado el escudo de Cuba, y es un atributo de su cubanía, y es un atributo innegable. Llegamos al final de esta emisión. Hoy en entrevista hemos rescatado de nuestros archivos un intercambio del doctor Eusebio Leal Spengler con un equipo de Cuba Visión Internacional sobre la devoción y fe de los cubanos a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Gracias por la sintonía. Continúe informándose por nuestra señal.